Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, en la transmisión número 35, 35ª transmisión, 11:06 de la noche aquí en Berlín. Gente conectada ya de El Salvador, alguien de China, 5 de la mañana, por ahí, Nas. Hola, hola, ¿qué tal? Uruguay, Argentina, Cancún, México, Chile, España, bueno, de todos lados. Hola, querida Beatriz, nuestra moderadora, demoledora y moderadora del chat. Hoy comenzamos un poquito más tarde que de costumbre, a las 11, de manera que los demoledores y las demoledoras puedan acompañar nuestra transmisión y si quieren antes también las transmisiones cotidianas del canal amigo de nuestro amigo Miguel Ruiz. De esa manera pueden concatenar los dos análisis, las dos transmisiones, una de análisis mucho más militar y otra como esta de análisis mucho más geopolítico y geoeconómico, ambas naturalmente interrelacionadas entre sí. Y en el día de hoy vamos a establecer el foco en todo lo sucedido a partir de el día de ayer en el marco de la sesión de la Asamblea, la sesión número 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no porque queramos o no porque las sesiones generales de las Naciones Unidas presenten o representen algo muy significativo, lamentablemente no, de hecho representan algo bastante poco significativo y ese es uno de los problemas, pero de todos modos vamos a establecer el foco ahí porque muchas de las cosas sucedidas en en esa sesión, no tanto frente a las cámaras, sino detrás de cámaras, detrás de bastidores, em, pueden determinar el desarrollo de la geopolítica global de los próximos meses, sin lugar a dudas, y en particular de la cuestión de la guerra en Ucrania, ¿sí? En estos últimos días, en estas últimas semanas, presenciamos hechos muy significativos, muy importantes, con consecuencias muy, muy importantes para la conclusión, no, rectifico, no para la conclusión, para el desarrollo futuro de la geopolítica global y en particular de la guerra en Ucrania. Por sobre todas las cosas en la relación entre los países del G7 y Ucrania, o puesto en términos personales, en la relación entre los líderes de la OTAN, del G7, del norte global, Biden, Scholz, Richie Sunak, etcétera, etcétera, Macron y naturalmente Zelensky al otro lado. Y además de todo eso, bueno, en esta sesión por primera vez Zelensky determinó participar directamente, participó ayer con un discurso muy, muy belicoso y hoy, más importante aún, participó por invitación de Albania, en este momento el presidente temporal, el país a cargo de la presidencia temporal del Consejo de Seguridad. Bueno, por invitación de Albania, participó en una reunión convocada particularmente por el Consejo de Seguridad, por la presidencia de Albania, el Consejo de Seguridad, participó con un discurso tan duro como el discurso frente a la Asamblea General, pero en un ámbito mucho más relevante. Lamentablemente, las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentan una relevancia mayor que las sesiones de la Asamblea General, en la cual participan todos los países del mundo en igualdad de condiciones.
bueno, en el Consejo de Seguridad solo participan los países con un asiento fijo y los países rotativos, pero ese Consejo de Seguridad determina muchas más cosas que la Asamblea General, aunque tampoco determina tanto, pero sí presenta una importancia mucho mayor y hoy Zelensky participó ahí con un discurso aún más belicoso en presencia de Lavrov, aunque Lavrov durante el discurso de Zelensky no presenció el discurso de Zelensky, pero sí después participó con su propio discurso inmediatamente después del de Blinken. Con lo cual hoy presenciamos un contrapunto muy fuerte, primero entre Blinken y Lavrov ahí. Bueno, y todas estas cosas van determinando el desarrollo de los acontecimientos, pero una vez más, lo importante de esta reunión tanto del Consejo de Seguridad como esta cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no aparece en los discursos, no aparece en lo público, en lo visible, sino en todas las negociaciones, todos los encuentros detrás de cámaras. Pero bueno, Ezequiel, ¿cómo podés realizar un análisis de todo eso si vos apareces en Berlín y la sesión general naturalmente aparecen en Nueva York, ¿no? Es realizada en Nueva York. Bueno, podemos realizar un análisis de todo lo sucedido antes y durante esta sesión a través de las declaraciones de los líderes, los reportes de distintos medios, por sobre todas las cosas, y especialmente de los medios con mucha llegada a la Casa Blanca. Los medios en gran medida determinan la opinión pública y representan en sí mismos, de alguna manera, factores de decisión en todo eso. Y podemos realizar un análisis también de cuestiones objetivas, como por ejemplo la situación en el campo de batalla, el desarrollo de la guerra en este momento, y a partir de todo eso sí generar un cuadro más general de, bueno, de las negociaciones, los cambios y los desarrollos en la geopolítica global y en particular respecto a la guerra en Ucrania y más en particular aún en la relación de el norte global con Zelensky o de Biden y Zelensky, si lo quieren más concreto. A partir de todo eso podemos determinar algunas cosas bastante concretas e importantes. Así que en el día de hoy vamos a comenzar con el análisis de de muchas fuentes, muchos documentos, y después recién, si alcanza el tiempo, vamos a presentar los discursos en vivo, traducidos ya al español. Pero bueno, una vez más, esta decisión de primero realizar el análisis y después, en el caso de que alcance el tiempo, presentar los discursos, responde una vez más a que nuestro análisis va a generar una imagen mucho más clara de las luchas de poder y de la situación actual de las relaciones de fuerza que los discursos frente a las cámaras, más allá de algún contrapunto entre líderes, como por ejemplo hoy entre Zelensky, Blinken y Lavrov en el Consejo de Seguridad. ¿Sí? Bueno, cada vez más gente conectada, ya más de 500 personas en apenas menos de 5 minutos de transmisión, así que una vez más, bienvenidos a todo el mundo. Como siempre, el spam de siempre, acompáñenos con la suscripción, acompáñenos con el like, eso nos ayuda mucho para la difusión, si nos pueden ayudar con una membresía, naturalmente también, y recuerden que aparecemos en Instagram y en Facebook, así que si quieren nos pueden acompañar ahí también. Bueno, comenzamos el, el análisis a partir de establecer el primer hecho objetivo, el fundamento de nuestro análisis, la base, la premisa sobre la cual vamos a realizar análisis mucho más concretos. ¿Cuál la premisa, el primer elemento objetivo, el contexto de nuestro análisis? El fracaso de la contraofensiva, de la mal llamada contraofensiva ucraniana, fracaso de la ofensiva ucraniana, así deberíamos caracterizarla. Vamos a establecer esto para a partir de ahí poder realizar un paso más en nuestro análisis. ¿Y cómo vamos a comenzar este análisis? Con un pantallazo militar. Bueno, a partir de la lectura de
algunos medios occidentales, los propios medios occidentales, respecto a la situación actual en el frente. Recuerden, esta representa la premisa para el análisis más profundo, pero debemos comenzar con estableciendo hechos y condiciones objetivas para poder realizar más pasos hacia un análisis más en detalle de la situación actual. Primera fuente del día de hoy, vamos a presentar todo con fuentes como de costumbre, en este caso en el día de hoy todo ya traducido anteriormente. Guerra en Ucrania, avanza la ofensiva, artículo de la BBC de hace 2 días. Súper interesante, no tanto, naturalmente, la BBC y todos los medios occidentales presentan una versión, la versión occidental, presentan en gran medida propaganda, pero en sí representan elementos analizables como factores de poder en sí. Los medios representan factores de poder, entonces, que un medio como la BBC, como el New York Times, como el Washington Post, con muchísima cercanía a la Casa Blanca, a el gobierno británico, que presenten determinadas cosas, determinadas noticias, eso responde a un cambio en las relaciones de poder en los estados, en los gobiernos, en los ámbitos de decisión. ¿Sí? Por eso los presentamos aquí. Comenzamos con esta nota de este artículo de hace 2 días de un tal Frank Gardner. Comienza este artículo con la siguiente afirmación. Los generales de Ucrania dicen que han atravesado la primera línea de defensa de Rusia en el sur. Con esto machacan desde hace una semana, aunque por lo general en estos artículos, cuando uno los recorre, en el contenido del artículo, los mismos autores establecen que efectivamente la primera línea de defensa rusa no aparece traspasada, no aparece atravesada, sino que Ucrania, después de 3 meses de ofensiva, realizó el avance hasta esa primera línea. En algunos casos, para atrás, detrás de esa primera línea aparecen 3, 4 o 5 líneas defensivas consecutivas. Pero bueno, así comienza, como siempre, de manera, ¿no?, coherente con la línea editorial. Hemos evaluado hasta qué punto han progresado realmente las fuerzas ucranianas y qué señales hay de nuevos avances a lo largo de la línea del frente. Recordemos que estamos estableciendo a partir de los propios medios occidentales el fracaso de la contraofensiva para después comenzar el próximo paso de análisis. Acá presentan, esto ya alguna vez lo presentamos también la semana pasada, los propios mapas del Instituto para el Estudio de la Guerra, de tan pequeño el avance, recuerden que querían generar el quiebre de la línea territorial entre Donetsk y Lugansk y Crimea, ¿sí?, estos territorios conquistados al sur de Ucrania. Bueno, esta franja territorial, supuestamente ahí, bueno, no, supuestamente no, ahí aparecía el objetivo aparecía en la interrupción, en el quiebre de esta franja territorial, de manera que eso generara para Crimea un problema en cuanto al abastecimiento, la logística, y así en el futuro Ucrania pudiera realizar directamente un ataque sobre la península de Crimea. Así que el objetivo, una vez más, el mar de Azov, este de aquí. Bueno, no apenas conquistaron, de acuerdo a los propios reportes occidentales, el 10% de los territorios buscados, o por lo menos de la línea directa hacia el mar de Azov. Aquí presentan esto en gris con una ampliación del mapa enorme de 10 veces, más o menos, ¿sí? Ahora, recuerden, comenzaron con una afirmación, un subtítulo a partir de la línea editorial. Los generales dicen que han atravesado para colmo, ya en la primera línea puesto entre comillas. Bueno, más abajo. No ha habido mucho progreso en este frente, el frente de el sur. Atacar en esta dirección hacia el mar de Azov, si tiene éxito, podría cortar las líneas de suministro de Rusia que conectan la ciudad rusa de Rostov del Don con Crimea. Bueno, no ha habido mucho progreso en este frente, excepto en el área alrededor de las aldeas de Robotine y Verbove, en la región de Zaporilla, como se ve resaltado en violeta en el mapa de arriba. Lo he mostrado. ¿Sí? Verbove, esta pequeña aldea ubicada un poco más al sur de
Robotine, solo como recordatorio, si bien esta ofensiva dirigida hacia el mar de Azov, en términos militares, responde a una lógica eh, coherente, ¿sí? Presenta una lógica basada en el razonamiento militar, ¿sí? Generar el corte de esa franja y aparecer en una posición mejor para una eventual ofensiva posterior y aparecer en una situación de negociación mejor que antes. De cualquier modo, el objetivo de la interrupción de los suministros económicos, militares, sí, energéticos de Crimea, eso representa, desde el vamos, representaba y representa una falacia. ¿Por qué? Porque antes de la conquista de estos territorios al sur, la península de Crimea carecía de problemas de abastecimiento, aparecía fuertemente abastecida por Rusia, y alguien podría responder aquí, bueno, pero eso gracias a el puente de Crimea sobre el estrecho de Kerch construido por los rusos, algo también destruible. Podrían los ucranianos generar el quiebre de esa línea territorial y además la destrucción del puente de Kerch, ya atacado 2 veces. Bueno, pero aún antes de la construcción del puente de Kerch, inaugurado en 2018, entre el año 2014, fecha de la anexión de Crimea, y la inauguración de ese puente, Crimea aparecía abastecida económicamente, militarmente, energéticamente, sin ningún problema. Después, naturalmente, con la construcción del puente, mucho más, y con la conquista de esos territorios al sur, más aún. Así que si bien el ataque hacia el sur responde a una lógica militar coherente, la idea de generar un quiebre en el abastecimiento de Crimea representa una falacia, porque antes incluso del puente, también destruible eventualmente, antes de eso la isla parecía sin ningún problema abastecida gracias al tránsito aéreo y al tránsito marítimo con Rusia. Pero bueno, no ha habido mucho progreso en este frente. A pesar de los importantes obstáculos, ahora hay avistamientos confirmados de tropas ucranianas violando las estructuras defensivas de Rusia a lo largo del frente sur. Avistamientos. Esto es supuestamente un artículo del área de verificaciones de la BBC, con lo cual supuestamente algún video documentaría esto. Ahora, un avistamiento de una persona en una región no determina de un militar en un lugar no determina absolutamente nada en cuanto al control. Aquí, hemos verificado 9 videos de redes sociales a lo largo de la línea del frente de Verbove, pero más abajo. Sin embargo, estos videos muestran incursiones, no que Ucrania haya logrado tomar el control de la zona. Hasta ahora solo ha logrado pasar la infantería ucraniana y no estamos viendo columnas blindadas ucranianas atravesándolas, explotando la brecha y manteniendo el terreno tomado. Y aquí un mapa con los supuestos avistamientos a partir de estos videos de unidades ucranianas más allá de Robotine y más cerca de las líneas defensivas de Rusia, de la primera línea defensiva. Interesantemente, la primera línea defensiva de Rusia aparece aquí, ¿sí? Esta de aquí, aquí y aquí, con lo cual esto de la penetración o el atravesar, el quiebre, la ruptura de esta línea, así comenzaba, recuerden este artículo, no responde a los hechos, representa una falacia. Aparecen aparentemente algunas unidades dispersas más cerca de esta primera línea defensiva, con lo cual básicamente lo mismo que hace algunas semanas. Esto dicho por la BBC, si esto dicho por la BBC, bueno, la situación evidentemente muy mala para la ofensiva después de 3 meses y con solamente alrededor de 30 días más hasta el inicio de las lluvias. Aquí presentan interesante los famosos dientes de dragón y
por acá aparecen algunas cosas interesantes, algunos análisis interesantes sobre, bueno, las razones de las dificultades o de la lentitud. Todo esto nosotros lo presentamos antes del análisis, antes del inicio de la ofensiva, nosotros lo presentamos acá. Pero una vez más, lo relevante aquí que la BBC esté presentando esto ahora como un elemento de análisis para nosotros para establecer con claridad el fracaso de esta ofensiva y comenzar el próximo paso de análisis. ¿Qué impide que Ucrania avance más rápido? Moscú vio venir este contraataque hace mucho tiempo y ha pasado meses construyendo en profundidad las defensas en capas más formidables del mundo. Dicho por, esta es la línea Surovikin, la primera de todas, por sobre todas las cosas. Esto dicho por la BBC. Así es como se ven desde el espacio, líneas de obstáculos entrelazados, trincheras, búnkeres y campos minados, cada uno cubierto por artillería. Sus llamados dientes de dragón son barreras antitanques de hormigón. Esto aquí interesante este mapa. ¿Sí? Aquí las zanjas antitanques, 250 metros después, dientes de dragón, 300 metros más y aquí trincheras. Y más atrás las posiciones de artillería. Todo esto además minado. ¿Sí? Esto genera una idea de la dificultad. Recién pudieron conquistar los territorios hasta esta primera línea. Bueno, después, primero, zanja antitanque. Dificultad por ahí. Segundo, dientes de dragón, 250 metros. Tercero, trincheras y todo el tiempo bajo fuego de artillería colocado inmediatamente detrás. Todo el tiempo bombas en la cabeza o, en el caso de blindados, sobre los blindados, más los drones, más las minas. Esta es la razón de tantos muertos, tan pocos avances, ¿sí? En el marco de una guerra de desgaste muy difícil en cualquier guerra, y más contra unas defensas tan bien armadas como esta, muy difícil los avances. Vastos campos minados han frenado el avance ucraniano. Estos campos minados están muy poblados. En algunos lugares se colocan hasta 5 minas por metro cuadrado. El primer intento de Ucrania de atravesarlos en junio rápidamente terminó en un fracaso, con su moderno blindaje suministrado por Occidente destruido y quemado. La infantería ucraniana también salió airosa y sufrió terribles bajas. Bueno, recuerden que comenzó con las armas mágicas, maravillosas y milagrosas cedidas por los países occidentales, los Leopard, los Challenger, los Leclerc, supuestamente pronto también los Abrams. Inmediatamente con los drones y la artillería y las minas los machucaron, entonces los machacaron inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la decisión después de este fracaso inicial? El cambio de esos ataques motorizados a ataques de infantería en pequeños grupos, los llamados ataques de carne, ¿sí? Menos visibles y sin la pérdida de este material, pero con una cantidad de pérdidas humanas tremenda. Aquí un ejemplo de tremendo este mapa, esta imagen. Un ejemplo a propósito de que cualquier avance siempre aparece en el marco de una lluvia literal de misiles, de bombas, de cohetes, de todo, de drones. Bueno, aparece ahí en la pantalla, sí, ¿no? Las dos imágenes, una y otra antes y ni siquiera antes del todo, porque ese campo ya con algunas marcas de artillería. Atención a eso, el avance. ¿Quién puede realizar, sin apoyo aéreo, además de todo esto, realizar un avance en esas condiciones? Nadie, ni He-Man, perdón, yo a veces con referencias a dibujos animados de mi época de jovencito. Ni He-Man, ni Superman, ni los superamigos, ¿sí? Bueno, BBC, una vez más, artículo de la BBC. Aquí la famosa imagen del primer tanque Challenger destruido. ¿Qué sigue para la contraofensiva de Ucrania? El problema que tienen ahora los ucranianos, dice la doctora Marina Miron, o Myron, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, es conseguir una apertura lo suficientemente grande como para permitir el ingreso de más tropas. Bueno, nada más y nada menos. Mientras tanto, Rusia ha estado enviando refuerzos y este frente de batallas dinámico está avanzando y Rusia aún podría revertir los avances de Ucrania. Bueno, primero, el envío de refuerzos, eso responde a una noticia
difundida en los medios occidentales, pero no confirmada. La vez pasada, hace una semana, en la charla con Guillermo Laferriere, presentábamos las fuentes de este supuesto envío de refuerzos a partir de una foto con dos insignias, dos escudos supuestamente de soldados de otro batallón asignado al norte, reenviados al sur. Eso ninguna prueba de nada, naturalmente, una operación de, de prensa. Y en segundo lugar, bueno, esto aún podría revertir los avances de Ucrania. Esto responde a esa defensa elástica en la llamada zona gris o zona de seguridad de avances hacia donde quiere Rusia los avances, machacarlos con artillería y después, una vez destruidas las fuerzas, ahí sí realizar una retoma de esos territorios, en algunos casos incluso hasta más allá del punto de inicio de las tropas ucranianas. Se recuerden, a propósito de la charla con Guillermo, yo siempre memorizo definiciones militares, porque bueno, ese es mi ámbito, el ámbito de menor conocimiento para mí personalmente como politólogo. Esto de el ejército, las Fuerzas Armadas rusas no representan un ejército con artillería, sino una artillería con ejército, ¿sí? La lógica de la guerra, esta es una definición de Guillermo Laferriere hace algunas semanas, la lógica de la guerra, el paradigma de la guerra, la doctrina militar soviética y rusa posteriormente responde principalmente al uso de la artillería. No un ejército con artillería como todo el resto, sino artillería con ejército. Generan un ataque de saturación, te machacan a bombazos hasta que aparece todo destruido y debes retroceder, y ahí sí, con todo ese trabajo previo, realizan los avances, ¿sí? Por esto las idas y vueltas previstas acá por este supuesto experto. Un poco más de este artículo. Además del fuego de artillería, los ataques con drones y las estructuras defensivas rusas, los ataques con drones y las estructuras defensivas rusas, las fuerzas rusas también están utilizando ampliamente medidas de guerra electrónica que tienen como objetivo impedir las señales ucranianas y el uso de drones. Bueno, esta otro ámbito, otra dimensión de la guerra, con superioridad soviética, el uso de la guerra electrónica y por ende los drones rusos con un mayor radio de acción que los ucranianos desactivados. No recuerdo exactamente cuántos metros podían los drones ucranianos de alguna manera realizar una superación por el aire del frente de batalla, cuántos metros, y 100 o 200 metros antes de que la propia guerra electrónica rusa los desactivara, mientras que los drones rusos sí pueden realizar incursiones mucho más allá del frente de batalla, así que otro problema. Ucrania apenas ha avanzado más del 10% del camino hacia la costa, pero la realidad tiene muchos más matices. Bueno, esto lo he dicho antes sobre el 10%, igual ese 10% un poco mentiroso porque es el 10% en una línea recta, otra vez al mapa, en una línea del 10% hasta acá. Pero recordemos que originalmente en el plan aparecía primero la toma de Tokmak acá, después Melitopol para abajo, o en todo caso Mariupol, con lo cual nada de línea recta, sino un trayecto mucho más largo. Pero bueno, aún así recién conquistaron, entre comillas, el 10% de la línea esa. Bueno, y acá la conclusión del artículo, y acá ya aparecen los primeros indicios para nuestro análisis. Esto, recordemos, estamos estableciendo el primer hecho, el contexto para el análisis posterior de la relación entre Biden y Zelensky, la relación de el G7, la OTAN y Ucrania, ¿sí? Las fuerzas, bueno, acá comienza, como siempre, en el inicio del artículo, una frase, ¿no? Penetraron o atravesaron las líneas, las defensas rusas, los ucranianos. Inmediatamente después, en la lectura del texto, evidentemente no, el mismo texto contradiciendo rechaza esa afirmación. Bueno, acá en las conclusiones lo mismo, comienzan con una frase bien propagandística y después presentan un poco más de la realidad. Las fuerzas rusas están agotadas y posiblemente desmoralizadas. Ahora ya posiblemente, antes directamente desmoralizadas. ¿Cómo determinan esto de las fuerzas rusas están agotadas?
acompañan ellos a las fuerzas rusas. Acá ya comienza la ficción, ¿no? El relato ficción. Las fuerzas rusas están agotadas y posiblemente desmoralizadas después de soportar 3 meses de intensos ataques, incluidos ataques de largo alcance contra sus líneas de suministro. Eh, si las fuerzas defensivas agotadas, las fuerzas de ataque mucho más agotadas aún, obviamente, por el esfuerzo implicado en la ofensiva, ¿no? En el ataque, mucho más que en la defensa. A partir de ahora lo interesante. Si Ucrania puede atravesar las defensas rusas restantes y llegar hasta la ciudad de Tokmak, entonces las rutas rusas de suministro por ferrocarril y carreteras hacia Crimea estarían dentro del alcance de su artillería. Bueno, de ahí hasta Tokmak todavía un montón de trayecto, ¿sí? Si pueden hacerlo, entonces esta contraofensiva podrá considerarse un éxito calificado. Ya comienzan a reacomodar la definición, a realizar un reacomodamiento de los objetivos y de la definición de éxito de la ofensiva. Querían conquistar los territorios hasta el Mar de Azov, bueno, ahora solo hasta Tokmak y a partir de ahí ya un éxito. Igual lo de Tokmak más que difícil, pero bueno, ya comienzan a reacomodar. Puede que no ponga fin a la guerra, que probablemente se prolongará hasta bien entrado 2024 y tal vez más, pero socavaría gravemente el esfuerzo bélico de Moscú y colocaría a Ucrania en una posición fuerte para cuando finalmente comiencen las conversaciones de paz. Otro indicio importante en el artículo. Ya evidentemente están deliberando sobre conversaciones de paz. Hasta hace poco, recuerden, Zelensky rechazaba y oficialmente las rechaza. Cualquier conversación sobre un armisticio, sobre un acuerdo de paz, sin la reconquista total de todos los territorios, total y completamente imposible, impensable para él, y Occidente convalida esto, por lo menos de la boca hacia afuera. Estamos justamente estableciendo el foco en lo que aparece detrás de todo esto, ¿sí? Bien, bueno, acá próximo párrafo. Pero para Kiev, el tiempo corre. La temporada de lluvias llegará en unas semanas, lo que dejará los caminos llenos de barro y obstaculizará futuros avances. Más allá de esto, la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ellos mismos lo están presentando acá. Más allá de esto, está la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde una victoria republicana podría reducir drásticamente el apoyo militar estadounidense a Ucrania. El presidente Putin sabe que tiene que aguantar hasta entonces. Los ucranianos saben que tienen que lograr que esta contraofensiva tenga éxito. Bueno, ¿cómo comenzó la conclusión con esto de las fuerzas rusas ya agotadas, desmolarizadas? Y al rato de repente presentan la cruda realidad. El hecho de que Ucrania parece bajo la presión del tiempo y bajo la presión política con la posibilidad de una victoria republicana y con cada vez mayor presión en la política estadounidense, no solo de republicanos, sino también de demócratas, respecto al apoyo a Ucrania en una situación de fracaso militar, ¿sí? Así que, ¿qué podemos determinar a partir de este artículo? Bueno, por un lado, el fracaso de la contraofensiva y por otro lado, la difícil situación política de Zelensky del gobierno ucraniano. Una vez más, presión política, presión del tiempo, presión militar, ¿sí? Bien, un artículo más respecto a esto, solo porque en este otro artículo sobre sobre la cuestión de la ofensiva aparecen elementos un poco más profundos en cuanto al análisis militar. Este artículo de aquí, me van acompañando por ahora con el análisis demoledores y demoledoras. Cualquier cosa, por favor, sí, de acuerdo, con Pascual Pellegrín, todos con solidaridad frente a la Casa de Brujas iniciada contra Fernando Moragón. Ustedes, si de repente aparezco muy denso en el análisis, ustedes me ayudan, o si algún problema técnico aparece por ahí, ustedes me ayudan con el anuncio, por favor. Presento un
artículo más respecto a la ofensiva y después de ahí realizamos un salto hacia la próxima dimensión de análisis por detrás de todo lo sucedido frente a las cámaras en esta semana de el viaje de Zelensky a Estados Unidos, la sesión general de las Naciones Unidas y la reunión de del Consejo de Seguridad el día de hoy. Este de aquí, este artículo del Financial Times, nada más y nada menos, otra vez, si antes una publicación cercana a el gobierno británico, aquí una publicación, no, el Financial Times también, bueno, también con llegada al gobierno británico, pero también cercana a la Casa Blanca. Las duras lecciones de la ofensiva de verano de Ucrania. El ejército del país está disfrutando de cierto éxito, pero será lento y requerirá que los aliados aumenten el suministro de municiones. Esto algo parecido a lo analizado hace una semana acá con un artículo supuestamente basado en un experto militar, pero bueno, este un poquito más serio. Comienza el artículo, bueno, en el segundo párrafo del artículo, la idea de que las fuerzas ucranianas carentes de cobertura aérea, perdón, escrito por Christopher Miller y Ben Hall, en Kiev, estas personas, ¿sí? Y con el apoyo de más abajo mencionados algunos analistas militares más o menos reconocidos, pro-occidentales, naturalmente, pero más o menos con cierto reconocimiento. La idea de que las fuerzas ucranianas carentes de cobertura aérea atravesarían las líneas rusas siempre iba a ser más una trama de Hollywood que una realidad. Pero 3 meses después de la contraofensiva, Zelensky y su gobierno se enfrentan a la realidad de que no han logrado el avance decisivo deseado y se está preparando para una guerra prolongada. ¡Pumba! ¡Qué bombita para el Financial Times! Una publicación abiertamente otanista, pro-occidental, naturalmente. Bueno, Chacas presenta esto de que efectivamente lo que vaticinamos aquí en este canal nosotros y muchos otros analistas, una ofensiva de este tipo, sin apoyo aéreo, ya no sin superioridad aérea, ni siquiera eso, sin apoyo aéreo, bueno, parecía condenada al fracaso. Bueno, la idea comienza así, la idea de que las fuerzas ucranianas carentes de cobertura aérea atravesarían las líneas rusas siempre iba a ser más una trama de Hollywood que una realidad. Pero 3 meses después de la contraofensiva, Zelensky y su gobierno se enfrentan a la realidad de que no han logrado el avance decisivo deseado y se están preparando para una guerra prolongada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances lentos pero significativos en el sur del país en las últimas semanas, incluido un primer pinchazo en la formidable línea defensiva de Rusia. Esto de formidable línea defensiva puesto en el otro artículo también, un pinchazo. Bueno, acá más sutil en la formulación, un pinchazo, la llegada hasta un lugar. Bueno, hasta ahí la formulación y reformulación, llamarlo pinchazo, bueno, mejor que la mentira abierta de atravesada la línea cuando recién alcanzada la línea, pero bueno. Pero algunos funcionarios en las capitales occidentales lamentan que Kiev no haya aprovechado la oportunidad brindada por los arsenales de armas occidentales y posiblemente por su máximo apoyo. Lectura entre líneas de esto, enojo, descontento, presión en países occidentales por el fracaso de esta contraofensiva. Siguiente párrafo. Además, los magros resultados han expuesto las divisiones entre Kiev y algunos funcionarios occidentales sobre la estrategia. Algunos funcionarios estadounidenses se han quejado en privado ante los medios de comunicación de que Ucrania no había logrado dominar las operaciones modernas que combinan infantería mecanizada, artillería y defensa aérea durante el entrenamiento y que su enfoque era demasiado reacio al riesgo. Esto lo he comentado aquí también, este responsabilizar por el fracaso a las propias tropas ucranianas, a pesar de que aventuran su vida en una misión suicida. Bueno, esto es una forma de Poncio Pilatos, ¿no? Lavada de manos de la OTAN, del desastre de la formación acelerada en pocas semanas, de distintas formas de armamento completamente distintos, incluso a veces hasta con combustible distinto, como en el caso de los Abrams, de los tanques Abrams, unos tanques a turbina, a diferencia de los tanques a motor diésel, como los Leopard, los Challenger. Bueno, distintos modelos de distintos lugares,
frente a soldados rasos sin conocimientos del inglés o del francés, en el caso de armamento francés, el aprendizaje de todo esto en 2 semanas para después una operación de armas combinadas, no solamente de poder realizar, no solamente poder realizar un disparo, sino realizar ese disparo coordinado con otro grupo de personas y que además ese grupo de personas coordinado con otro grupo de personas y eso coordinado con la artillería, con la monitorización a través de drones, la limpieza de los campos minados, el avance de las unidades mecanizadas, la coordinación con el poco apoyo aéreo. Bueno, todo eso logrado y con muchas dificultades por los ejércitos profesionales después de años y años de entrenamiento, bueno, lo querían en un par de semanas y ahora la culpa de esto a los chicos ucranianos muertos sin ningún sentido, ¿no? El cinismo de la OTAN. Pero bueno, acá reconocido, al menos en este artículo, reconocido el fracaso y las causas de ese fracaso. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos han señalado que las fuerzas estadounidenses nunca han llevado a cabo operaciones en campos de batalla como el de Ucrania sin superioridad aérea contra un ejército del tamaño y calibre de Rusia y contra algunas de sus armas y tecnologías militares más avanzadas. Acá dada la derecha a estos supuestos funcionarios ucranianos. Claro, para los estadounidenses o para los generales de la OTAN, qué tontos estos ucranianos, no pueden como nosotros sí pudimos realizar avances en Irak o en Afganistán, aunque después en Afganistán retrocedieron a toda velocidad y abandonaron Afganistán con la cola entre las patas, entre gallos y medianoches. Pero claro, bueno, una cosa contra con una ofensiva con apoyo aéreo contra las Fuerzas Armadas de Irak y otra cosa contra las Fuerzas Armadas rusas y sin apoyo aéreo. Así que eh, la respuesta de estos funcionarios ucranianos a esas críticas por parte de Occidente es certera, con toda razón. Muéstrenos al menos un oficial o sargento del ejército estadounidense que haya disparado, por ejemplo, entre 5.000 y 7.000 disparos con este obús M777. Dijo Víctor, comandante de batería de una unidad de artillería ucraniana, al Financial Times en el este de Ucrania en julio, ahí el traductor con error, en referencia al arma suministrada por Estados Unidos que haya ayudado a sus tropas a apuntar con mayor precisión a las fuerzas rusas. Bueno, tanto en Afganistán como en Irak realizaban una decena de disparos, eso ya determinaba el retroceso de las tropas eh, iraquíes o el repliegue de las tropas, no lo podemos llamar las tropas, de los combatientes afganos, decenas de tiros determinaban el retroceso y a partir de ahí realizaban avances. 5.000, 7.000 disparos diarios no realizaron los militares estadounidenses nunca en su vida, porque participaban en una guerra de movimientos, no en una guerra de desgaste. Incluso en algunos casos, si no recuerdo mal, este propio bus M777, muy publicitado inicialmente, capitulaba directamente después de miles de disparos diarios, las propias piezas, el tubo de la lanzadera, los materiales capitulaban, en un momento parecían sobrepasados y ya no podían realizar más disparos. No parecían preparados para semejante grado de intensidad en el uso, ¿sí? El general estadounidense Mark Milley dijo a la BBC el domingo que si bien las fuerzas ucranianas estaban avanzando, tal vez solo les quedaban entre 1 mes y 6 semanas para proseguir su contraofensiva antes de que comenzaran las lluvias de otoño. Fue el tipo de comentario que irrita a los funcionarios ucranianos que señalan que el sur de Ucrania, donde se está llevando a cabo la principal ofensiva, es relativamente seco y sus inviernos son menos duros que los del resto del país. No somos África con una temporada de lluvias, se burló el teniente general Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia de la defensa de Ucrania, en la Conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en Kiev el sábado pasado. Bueno, ¿qué es lo importante para nosotros de este artículo? Básicamente, una vez más, la confesión o el reconocimiento de los medios occidentales respecto a el fracaso de la ofensiva y estas crecientes tensiones, ya no solo en lo político entre la OTAN y Ucrania, sino incluso en lo militar, ¿sí?
las acusaciones de unos de los militares de la OTAN a los ucranianos por su falta de experiencia, supuestamente, y las respuestas de los otros, ustedes sin la más remota idea de una guerra frente a lo que llaman en inglés fair combat, ¿no? Un combate en igualdad de condiciones o incluso en inferioridad de condiciones para Ucrania, pero con un rival en serio, no un rival de mentirita enfrente, como en el caso de Irak. ¿Qué más aquí? Bueno, aquí una vez más, un interesante mapa acá con las fortificaciones. Acá la primera línea de defensa, efectivamente recién alcanzada a través de esto, según las propias informaciones occidentales, ¿sí? En qué medida esto real o un poco dibujado y anunciados o declarados avances todavía no consolidados, bueno, esa otra cuestión, pero vamos a acompañar la línea en este caso, porque aún si esto, aún si esto mentira o verdad, más o menos lo mismo, intrascendente, apenas alcanzada la primera línea de defensa, eso es lo importante. 3 meses después de estos primeros reveses, Ucrania tiene el impulso allí después de atravesar la primera línea de defensa rusa en Robotine, en el sur, y ahora está tratando de ampliar la brecha con crecientes expectativas de tomar Verbove antes de avanzar hacia Tokmak, ambas ciudades en la región de Zaporizhia. Asegurar Tokmak marcaría un paso significativo hacia el corte del llamado puente terrestre de Rusia, una ruta de suministro crucial que conecta su región suroeste de Rostov del Don con el sur de Ucrania y Crimea ocupados. Bueno, esto una vez más, no recuerdo una vez más, falso, no determinaría el corte del suministro. Aquí los nombres de los asesores utilizados. Uno de estos, Rob Lee, bastante popular en Twitter. Comenzó como estudiante de doctorado y inmediatamente lo llamaron contratado de uno de los think tanks, una de las usinas de pensamiento, uno de estos institutos financiados por las multinacionales armamentísticas estadounidenses y ahora una estrella, Rob Lee. Sí, si nosotros realizáramos análisis pro-occidentales y no análisis críticos, ya nos habrían llamado con ofertas de muchísimas, ofertas laborales de muchísimos institutos estadounidenses y británicos, pero no, acá aparecemos honestos, críticos y sinceros, pero sin tan buenas ofertas laborales como las de Rob Lee, apenas un estudiante devenido ahora en un experto y seguramente muy bien pago el bueno de Rob Lee. Bueno, final de este artículo. En estas duras condiciones del campo de batalla, a las fuerzas ucranianas les resultó imposible seguir la doctrina de la OTAN de guerra con armas combinadas, acciones coordinadas de infantería, blindados, artillería y defensa aérea. Kaufman y Lee dicen que son mejores luchando en pequeñas unidades de asalto altamente maniobrables, doctrina soviética. Les cuesta llevar a cabo operaciones por encima del nivel de compañía, 200 hombres o incluso de pelotón, 20 o 50. Pero si las fuerzas ucranianas quieren explotar cualquier brecha en las defensas rusas, necesitarán coordinar fuerzas más grandes y para ello necesitan un mejor entrenamiento. Lo dicho, entrenamiento de un par de semanas, si uno quiere operaciones de armas coordinadas, imposible. Pueden lo que pueden en poco tiempo y con la doctrina militar propia de la Unión Soviética, esto de ataques muy chiquititos y no una guerra de maniobras con armas combinadas a la manera de la OTAN de avances rápidos y explosivos explotados inmediatamente. Una de las principales lecciones de la contraofensiva hasta ahora, dicen los analistas, es que el entrenamiento occidental de las tropas ucranianas normalmente de 5 semanas es demasiado corto, no se adapta a la mejor forma de luchar de Ucrania ni a las condiciones sobre el terreno, como los impenetrables campos minados o las fortificaciones, y se lleva a cabo sin los omnipresentes drones sobrevolando las líneas del frente ucraniano. Si solo hiciera lo que los militares occidentales me enseñaron, estaría muerto, dice Suleimán, un comandante de las fuerzas espaciales en el regimiento número 78. Dice que se había entrenado con soldados estadounidenses, británicos y polacos y todos ellos ofrecieron algunos buenos consejos, pero también malos consejos, como su forma de limpiar trincheras. Les dije, chicos, esto hará que nos maten. Mamita, yo no querría participar en una ofensiva así, mal formado, mal apertrechado, apurado por el tiempo, que contra el ejército, las Fuerzas Armadas rusas. ¡Qué suicidio, por favor!
Por último, señalan todos los analistas, las fuerzas rusas continúan aprendiendo de sus enemigos y adaptando sus tácticas, ya sea dispersando sus líneas de suministro, mayor despliegue de drones o defendiéndose de los ataques ucranianos. Bueno, podemos abandonar acá. Un último párrafo. Mientras tanto, las fuerzas rusas han alcanzado en Ucrania en el uso de drones fabricados comercialmente mientras tanto, las fuerzas rusas han alcanzado Ucrania en el uso de drones fabricados comercialmente, los drones chiquititos chinos para avistamiento, y todavía tienen muchos dispositivos de grado militar. El dron kamikaze ruso Lancet 3, que puede rastrear y atacar sus objetivos de forma autónoma, ha demostrado ser una amenaza particular para la cual Ucrania no tiene rival. Bueno, un artículo del Financial Times, nada más y nada menos, confirmando una vez más el fracaso de la ofensiva y las presiones políticas y militares de Ucrania. Casi una hora de transmisión y todavía no comenzamos con el segundo paso del análisis. Pero bueno, igual quiero vamos a realizar avances cortos. Quiero ahora presentar algo relativo a las bajas y a las víctimas. Y después sí, recién la cuestión de la presión la presión política sobre Zelensky y todo lo vivido en Estados Unidos, ¿sí? Ayúdenos con los likes, por favor. Ayúdenos con los likes. Nos ayuda mucho eso contra la censura, contra la desmonetización, para la difusión de los videos. Próximo elemento de análisis para establecer la base de nuestra perspectiva analítica. Bajas ucranianas como muestra de el desastre de esta ofensiva. Primera fuente. Primer artículo. Aquí, New York Times, medio con llegada directa a la Casa Blanca. Tropas muertas y heridas en la guerra de Ucrania se acercan a 500.000, dicen funcionarios estadounidenses. Bueno, según esto, más o menos, esto obviamente muchísimo menor al valor real, pero según este artículo, hasta hace poco tiempo, los voceros de las Fuerzas Armadas estadounidenses presentaban como cifra de muertos alrededor de 17.000 de muertos ucranianos, y de repente ahora están presentando 70.000, lo cual, una vez más, representa una minimización total de los muertos, pero otra vez, si una propia fuente occidental basada en las Fuerzas Armadas presenta información 5 veces más grande que antes en cuanto a muertos ucranianos, evidentemente presenciamos una situación catastrófica, ¿sí? Las primeras semanas de la contraofensiva de Kiev este verano fueron particularmente difíciles para Ucrania. New York Times, recuerden, en la primera fase las tropas ucranianas entrenadas en Occidente lucharon por emplear maniobras de armas combinadas, un método de combate en el que la infantería, los blindados y la artillería se utilizan juntos en ataques sincronizados. Inicialmente, las tropas ucranianas intentaron romper las líneas rusas atrincheradas con formaciones de armas combinadas mecanizadas. Equipados con armas estadounidenses avanzadas, los ucranianos quedaron empantanados en densos campos minados rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros artillados. El K-52 y el K-50, ¿verdad? También conocido como alligator, como cocodrilo. O alligator, si no recuerdo mal, también una palabra española, alligator. Un alto funcionario estadounidense reconoció el elevado número de bajas ucranianas, pero dijo que las armas combinadas son muy difíciles. Casi cualquier gran ataque contra los defensores rusos atrinchereados y protegidos por campos minados resultaría en enormes cantidades de pérdidas. Y en toda Ucrania, en las grandes ciudades y en los pueblos rurales, casi todo el mundo conoce a una familia que ha perdido a alguien en los combates. Las flores secas de los funerales cubren las calles tranquilas y los cementerios se están llenando en todos los rincones del país. New York Times. Otro más. Otra fuente más. Presentamos fuentes en cantidad, ¿sí? Y todas consultables. Todo en línea. Próxima fuente respecto a aquí. Esto.
desapareció. Otra vez BBC News. Morir por decenas cada día. Aumentan las pérdidas en Ucrania. Ha habido un dramático aumento en el número de muertos en Ucrania, según nuevas estimaciones de funcionarios estadounidenses anónimos. Ucrania no da cifras oficiales de sus muertos en la guerra. Las Fuerzas Armadas ucranianas han reiterado que sus cifras de bajas de guerra son un secreto de Estado, pero Margo sabe que las pérdidas son enormes. Margo, aparentemente, ¿quién Margo? Bueno, citando a una fuente llamado Margo. Bueno, alguien. Margo, de 26 años, dice que habla con los muertos. Alguien en un cementerio, evidentemente. Las cifras siguen clasificadas, pero funcionarios estadounidenses citados por el New York Times cifraron recientemente la cifra en 70.000 muertos y nada menos que 120.000 heridos. Es una cifra asombrosa tratándose de unas Fuerzas Armadas estimadas en solo medio millón de efectivos. La ONU ha registrado hasta la fecha 9.177 muertos civiles. Antes, hasta hace poco, presentaban, si no recuerdo mal, 17.000, ahora de repente 70.000 oficiales, según Estados Unidos. Y eso muchísimo más bajo que las reales. Recuerden la cifra lanzada por Fernando Moragón el domingo pasado, entre 400.000 y 500.000 muertos, no bajas. Bajas por lo general conceptualizan a los muertos y a los heridos fuera de combate, no, muertos. La realidad de la magnitud de las víctimas queda al descubierto en los cementerios de Ucrania. Bueno, acá el caso de una historia de alguien con la pérdida de un ser querido, de un soldado. La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, emitió anteriormente una declaración advirtiendo que quienes divulguen cifras de víctimas podrían ser objeto de un proceso penal. ¿Por qué estos datos son secretos?, preguntó retóricamente. Porque durante la fase activa de la guerra, el enemigo utiliza el número de muertos y heridos para calcular nuestras probables acciones futuras. Bueno, otra información occidental más respecto a el aumento de bajas de Ucrania, el aumento exponencial. Y aquí una ya más crítica, un poco menos sesgada en este sentido, muy chiquita, muy cortita, sobre 15 de junio, desde el inicio de la contraofensiva. En el inicio de la contraofensiva, Ucrania sufre hasta 1.000 bajas por día en Donbass, dice un funcionario medio Axios. Hasta 1.000 soldados ucranianos mueren o resultan heridos cada día en la región de Donbass, en el este de Ucrania, con un promedio entre 200 y 500 muertos y muchos más heridos, dijo el miércoles un alto funcionario ucraniano. Esto ya leído de varios analistas, esto de a veces hasta 1.000 muertos diarios. ¿Sí? Un aumento de los muertos ucranianos. Y en paralelo, aquí lo interesante, y esto es lo último sobre bajas, quizás el tema más feo de todos para presentar, gente muerta lamentablemente, sin sentido para colmo, mientras las bajas ucranianas en ascenso como consecuencia de la ofensiva fallida. Por el contrario, en el caso de Rusia, presenciamos una situación inversa, y esto según Mediazona, un medio contratado al servicio de la BBC. No recuerdo de qué lugar del este de Europa, no recuerdo si este medio, no recuerdo exactamente de dónde, pero un medio contratado por la BBC, el cual en este caso determina o contabiliza las bajas rusas únicamente y realizan análisis bastante serios respecto a las bajas rusas reales, no el cuento recién de los 70.000 ucranianos muertos, a partir de inteligencia de código abierto, la Open Source Intelligence, ¿no? Inteligencia pública. Básicamente recorren Internet, las redes sociales, y van determinando la cantidad de muertos a partir de invitaciones, eventos, anuncios de funerales de personas con nombre y apellido, ¿no? Documentan eso y van determinando. Bueno,
Según ellos, hasta ahora, 31.665 víctimas rusas corroboradas por datos disponibles públicamente al 8 de septiembre. La proporción de muertos, según analistas críticos, más o menos de 10-1 entre Rusia y Ucrania, con lo cual, a veces más todavía, si 31.600 rusos multiplicado por 10, esa más o menos la cifra de muertos ucranianos y cada vez más cerca de la cifra dada por Fernando Moragón el domingo pasado, ¿no? 31.665 por 10, 316.650. Esto lo confirmado públicamente, quizás esto un poco más alto y obviamente la otra cifra de Ucrania también. Lo interesante de acá, de estos, aquí los análisis bastante buenos estos análisis con la cantidad de muertos en cada, bueno, San Petersburgo, Moscú, Kaliningrado, Crimea. Esto lo interesante, esta línea de aquí abajo va documentando la cantidad de muertos confirmados ucranianos, rusos, perdón, militares rusos. Y atención a la tendencia actual para finales de agosto y supuestamente por cosas leídas ya en septiembre, en mediados de septiembre, aún menor. La tasa de muerte es más baja desde el inicio de la guerra, ¿sí? Aquí el inicio, ¿sí? El avance sobre en 10 frentes distintos hacia Kiev. Aquí los cambios, bueno, de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, de ese inicio de Blitzkrieg a la reorientación del tipo de guerra. Por aquí, bueno, la contraofensiva y demás. Esto principalmente Bakhmut, seguramente, con mayor número de muertos. Y atención aquí los muertos en esta última fase. Baja de la tasa de muertos. Así que ofensiva ucraniana fallida, aumento del número de muertos hasta 1.000 muertos diarios de Ucrania, baja del número de muertos diarios de Rusia, por ejemplo. Esto esto el 28 de agosto, 21 muertes confirmadas. Otro día aquí, ¿qué día esto? 10 de agosto, 20 muertes confirmadas, 11 muertes confirmadas. Contra 1.000, bueno, ya más, una diferencia de 100-1 ahí, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no? Bueno, abandono la cuestión de las bajas como una demostración de la situación en el frente de batalla. Muchas gracias, Beatriz, por el super sticker. Hasta acá bastante claro, ¿no? El primer punto de nuestro análisis, el primer paso. Ofensiva ucraniana fallida, presión política, presión militar, bajas ucranianas, aumento de las bajas ucranianas, de los muertos ucranianos, disminución de los muertos rusos, presión. Y así comenzamos con una semana clave con el viaje de Zelensky a Estados Unidos para participar en la sesión general de la Asamblea de las Naciones Unidas y en la reunión del Consejo de Seguridad, invitado como actor externo al Consejo de manera bastante irregular y a propósito de esto, una discusión fuerte en el inicio de la reunión entre el embajador ruso de las Naciones Unidas, Nevencia, y el primer ministro albanés por esta invitación, pero bueno, finalmente convalidaron la participación de Zelensky y presentó su supuesto plan de paz ahí. Pero eso casi irrelevante para nosotros porque todos presentan más o menos las mismas posturas en público. Lo importante para nosotros, las perspectivas de Zelensky en este viaje con respecto a Occidente y en particular a los Estados Unidos. Nueva fuente de análisis. Otra vez el New York Times. ¿Cómo presenta el New York Times la situación de Zelensky ahora en Estados Unidos?
Una vez más, New York Times, medio súper cercano a la Casa Blanca y en particular a la administración Biden, ¿sí? En Estados Unidos, Zelensky defenderá la necesidad de más ayuda y dará las gracias. El segundo viaje del líder ucraniano a Estados Unidos se produce en un momento diplomático más delicado, mientras intenta navegar por las corrientes políticas, expresa gratitud por el apoyo occidental. Aquí una imagen de el encuentro la vez pasada, el discurso de Zelensky o la aparición, la comparecencia de Zelensky en el Congreso estadounidense. Recordarán la standing ovation, como la llaman, ¿no? La ovación de todo el mundo de pie y él presentado como un ídolo en un momento completamente distinto de, de la guerra, más allá de que no aparecían en el mejor momento de la ofensiva de septiembre, eso ya había había desaparecido y ya habían comenzado pequeños avances rusos y avances sobre Bakhmut también, pero él podía presentar, hasta ese momento podía presentar la defensa de Bakhmut como hasta ese momento exitosa. Y recuerdo la frase de él, Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae, con una bandera y todo el mundo, bravo, bravo. Bueno, hoy después de eso, Bakhmut caída, tomada eh, por Rusia y esta contraofensiva fallada, como lo establecimos recién. Aquí el análisis de, una vez más, New York Times. Una bienvenida de héroe esperaba al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en su primer viaje a Estados Unidos después de la invasión a gran escala de Rusia, que se produjo inmediatamente después de 2 avances militares consecutivos que mostraron el impulso ucraniano ante Occidente. Eso en realidad en septiembre, la visita en diciembre, así que para los analistas serios ya la situación completamente distinta, pero bueno, todavía lo podían presentar como un héroe de la democracia exitoso militarmente, por lo menos en el discurso ese creado por los parlamentarios, los congresistas estadounidenses, ¿no? Esa nube de fantasía y de discursos mediáticos creídos por ellos mismos, nada más. Zelensky habló en una sesión conjunta del Congreso en diciembre pasado, destacando los éxitos y pidiendo ayuda continua. La segunda visita de Zelensky, que comienza este martes pasado, es una misión política más delicada, que se produce en medio del escepticismo sobre la asistencia a Ucrania por parte de algunos legisladores republicanos y en medio de una contraofensiva lenta y hasta ahora inconclusa sobre la que se habían depositado muchas esperanzas en la guerra. Zelensky asistirá a la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera que continúe un esfuerzo para ganar apoyo entre las naciones en desarrollo que han vacilado o se han inclinado hacia Rusia. Luego viajará a Washington para reunirse con líderes del Congreso y visitar la Casa Blanca. Eso mañana jueves. Hoy miércoles, ayer martes el primer discurso, hoy miércoles el discurso o su intervención en Consejo de Seguridad, mañana Casa Blanca. El presidente ucraniano afronta sus comparecencias con un mensaje más equilibrado. Sigue siendo un defensor incansable de la asistencia militar al ejército ucraniano, pero ha infundido en sus súplicas profundas expresiones de gratitud por lo que Occidente ya ha proporcionado. Recordarán en la cumbre de Vilna el incidente con Ben Wallace, el ministro de Exteriores de Reino Unido, quien en una charla enojado por los pedidos de Zelensky, armas, 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 queremos el ingreso a la OTAN, ¿por qué no convalidan el ingreso a la OTAN? En un momento respondió, no somos el Amazon de las armas. No somos el Amazon de las armas. Bueno, y recordarán, aquí presentamos una sesión entera, una transmisión entera, después se reaccionó irónico Zelensky como, ay, ya, en un discurso llamando a su ministro de guerra de ese entonces, ahora despedido, eh, ¿no? realizando una caricatura de la situación como, ay, pero llamaste a Ben Wallace esta mañana con un agradecimiento. Bueno, llamalo inmediatamente porque vamos, que debemos presentar nuestro agradecimiento más aún, como qué exagerados, porque quieren tanto agradecimiento, qué molestos. Bueno, es el entredicho aquella vez, por eso esta vez el énfasis en la gratitud de Zelensky hacia Occidente. Es un cambio de tono y un enfoque para Zelensky, según este artículo, después de las críticas de que estaba regañando a sus aliados y pareciendo ingrato mientras los presionaba para obtener armas.
En una cumbre de la OTAN en julio, aquí lo he dicho, Ben Wallace, entonces ministro de Defensa de Gran Bretaña, dijo, le guste o no, la gente quiere ver un poco más de gratitud. Dijo que estaba ofreciendo consejos a Ucrania para ganarse a quienes se han mostrado escépticos ante la ayuda. No solo dicho eso, sino dicho eso de esta frase de no somos el Amazon, acá no recogida obviamente, porque no quieren presentar ese entredicho eh, de manera fidedigna, pero es el entredicho. No esa es la frase de Ben Wallace, no somos el Amazon de las armas. Bien, en diciembre pasado, Zelensky llegó a Washington pocas semanas después de que el ejército ucraniano derrotara a las fuerzas rusas en la única capital provincial que habían tomado en la invasión a gran escala, Kherson, en el sur del país. A principios de otoño, Ucrania había lanzado con éxito un ataque sorpresa contra las fuerzas rusas en la región de Kharkiv en inglés, Kharkov en castellano, en el noroeste, recuperando ciudades y pueblos con una amplia franja de territorio. Cierto esto, pero esto en septiembre, por un lado. Y recuerden que el repliegue de Gerson fue realizado por Surovikin, ¿sí? Fue capitaneado por Surovikin, quien generó un repliegue frente a esa cabeza de puente tan difícil en términos estratégicos, un repliegue ordenado con muchísimas bajas para los ucranianos. Así que lo de Kherson, un éxito, bueno, un repliegue, sí, un éxito, sí, pero un repliegue ordenado. Lo de Kharkov sí, mucho más basado en la sorpresa y en la pobre defensa de esas zonas ante la falta de hombres de Rusia, pero bueno, esa es la situación el año pasado. Las fuerzas ucranianas en este momento también estaban manteniendo a raya a los rusos en Bakhmut. Los rusos finalmente capturaron la ciudad en mayo. En su comparecencia ante el Congreso, que provocó una gran ovación, Zelensky entregó a la congresista demócrata Nancy Pelosi y a la vicepresidenta Kamala Harris una bandera ucraniana firmada por soldados que luchaban en Bakhmut. Bueno, en aquellas imágenes patéticas, ya las recordarán, aquí las presentamos. El ejército de Ucrania está ahora inmerso en una lucha laboriosa pero cruel y sangrienta a lo largo de dos líneas principales de ataque a través de campos agrícolas y pequeñas aldeas. Los analistas militares no han descartado la operación, pero incluso Zelensky ha dicho que avanza más lentamente de lo esperado. New York Times, otra vez, recuérdenlo. En casa, Zelensky sigue siendo políticamente popular, aunque se ha topado con algunos obstáculos, incluida la corrupción en las oficinas del reclutamiento militar y las adquisiciones que llevaron al despido de su ministro de Defensa. El lunes, Ucrania destituyó a sus 6 viceministros de defensa, una reorganización significativa en sus operaciones en tiempos de guerra. Esta es una imagen Vilna, ahí Pedro Sánchez, Richie Sunak y demás. Esto ya el final. Ahora la Casa Blanca ha solicitado al Congreso 24.000 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, nada más y nada menos, 24.000, que parece probable que se vea enredado en luchas partidistas por el gasto este otoño. Zelensky tendrá la oportunidad de intentar unir a demócratas y republicanos sobre la necesidad de una asistencia militar continua. Sobre la visita de Zelensky se cierran las elecciones presidenciales estadounidenses a poco más de un año de distancia. La perspectiva de una segunda administración Trump y un compromiso menos entusiasta para ayudar a Ucrania es una preocupación para los líderes de Kiev. Recordemos que en este momento de Zelensky, si Estados Unidos, por sobre todas las cosas, y la OTAN en general, abandonan la ayuda políticamente, Zelensky aparece condenado a la muerte política por lo menos, inmediatamente. ¿Sí? Porque si un presidente machaca durante más de un año con una política de guerra a todo nada por la reconquista de sus territorios, sin espacio para la negociación, si de repente esa guerra, esa política de guerra, genera un fracaso militar, ¿quién es el responsable de esa política? Única y exclusivamente Zelensky. Así que la supervivencia política de Zelensky, no ya a escala internacional, sino en términos de la política ucraniana, de su apoyo en Ucrania, aparece completamente dependiente de esta situación actual, ¿sí? De la continuidad del apoyo occidental cada vez más comprometido. Es un tipo diferente de conversación para el líder ucraniano en Washington a medida que Estados Unidos avanza hacia un año electoral, dijo en una entrevista Igor Novikov, ex asesor político estadounidense de Zelensky. El presidente intentará mantener la sustancia de la guerra en la agenda y no permitir que se convierta en un ping-pong político interno porque es una cuestión de vida o muerte.
Mientras, Ucrania se convierte en un tema político interno en Estados Unidos y las naciones europeas. Kiev necesitará involucrar a los políticos que se oponen al gasto de Ucrania, dijo Novikov. Esto respecto a los republicanos. Ya presentamos aquí varias veces entrevistas de políticos republicanos rechazando en Fox News, ¿no? En la cadena por lo general cercana a los políticos republicanos, rechazando en vivo en programas de televisión la ayuda a Ucrania porque representaba, según este senador republicano, representaba una batalla perdida, entonces ningún sentido en el envío de ayuda. ¿Sí? Bueno, qué cambio de tono, ¿no? Eso el New York Times. Nada más y nada menos. Cortito acá, otra demostración de que los apoyos van retrocediendo, los apoyos a Zelensky en Occidente van retrocediendo de manera muy rápida. BBC otra vez. Se espera que... apareció ahí, ¿no? Sí. Se espera que Zelensky de Ucrania se reúna con Biden durante su viaje a Estados Unidos. Como informó Paul Adams de la BBC en Kiev, en algunos círculos se ha desarrollado en las últimas semanas una narrativa de que Washington está frustrado por el lento ritmo de la ofensiva en Ucrania. BBC. Según se informa, algunos líderes estadounidenses han criticado la forma en que los generales ucranianos están conduciendo la guerra, lo que ha generado cierta tensión entre las dos naciones. Bueno, esto puesto en el artículo anterior del Financial Times con lujo de detalles. La falta de cambios importantes en el campo de batalla ha aumentado la presión sobre Ucrania para justificar su necesidad de ayuda, dicen los analistas, y le ha hecho más difícil convencer a sus partidarios occidentales de continuar con el flujo de suministros. La visita también se produce cuando un número creciente de republicanos estadounidenses, incluidos varios que se postulan para la presidencia en 2024, expresan su oposición a que continúe la asistencia en Ucrania. Y aquí el video interesante de Mark Milley, quien quería presentar la ofensiva como una ofensiva aún abierta, ¿sí? Quería rechazar la idea cada vez más generalizada en los medios occidentales de un fracaso de la ofensiva y con una tremenda metida de pata respondió, no, todavía abierta la ofensiva, todavía 30 días más y después ya no, y después ya chau, después ya listo. Con lo cual generó más presión, porque en lugar de rechazar el fracaso de la ofensiva, ¿no? Recordó que en 30 días no van a poder más, así que en 30 días, si en 3 meses no pudieron mucho más que hasta ahora, menos van a poder en 30 días. Este es el video. Los ucranianos lograron progresos muy, muy constantes. Mantuvieron una profundidad de poder de combate. Y todavía hay una cantidad de tiempo razonable, y ahí comienza, ¿no? Dubitativo, ¿no? A tartamudear de alguna manera. Y todavía hay una cantidad todavía razonable de tiempo. Entre 30 a 45 días antes de que comience el tiempo, el clima de lluvias. Por eso, los ucranianos no están listos, la batalla no está lista. Y no han logrado, y ahí rectifica, y no han finalizado, y todavía no lograron, no alcanzaron lo que, y todavía están luchando para alcanzar los objetivos. Hasta un lapsus ahí freudiano. Como no han logrado, todavía están luchando. Es demasiado temprano para decir cómo va a terminar esto. Por lo menos han logrado éxitos parciales en lo que dijeron que iban a hacer. Aparece el audio de fondo de Mark Milley. Este es el máximo oficial de las Fuerzas Armadas, el máximo general de las Fuerzas Armadas, máximo oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Bueno, hasta ahí la metida de pata de Milley queriendo rechazar, ¿no? el fracaso de la contraofensiva y recordando esto de los 30 días sobrantes. Hasta aquí esto, pero una vez más, un indicio más de este tambaleante apoyo hacia Zelensky, súper importante
el discurso de mañana y la reacción de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, incluso mucho más importante en términos concretos para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y de la OTAN a Ucrania que lo sucedido hoy en la cumbre de las Naciones Unidas. Muchas gracias, AXA, por el super sticker. Una cosita más respecto a, una fuente más respecto a la visión de los medios occidentales y de los medios otanistas frente a lo sucedido en los últimos días y hoy en particular después del discurso de Zelensky. Atención a esto de la prensa alemana. Esto de... Aquí. Yo con muchísimas pestañas abiertas, por eso a veces un poquito de tiempo en presentar los videos. Russland ist für diesen Krieg verantwortlich. Epa, ¿por qué no aparece? Ahí, el sonido. Russlands Präsident ist für diesen Krieg verantwortlich. Bueno, este es el discurso de Scholz de hoy. El discurso lo podemos presentar más tarde o si no lo presentamos mañana. Lo interesante... Am Mittwoch sprach der Bundeskanzler in New York. Epa, ¿no puedo más abajo? Sí, ahí. Lo importante de acá, el reporte de este medio, recordemos una vez más, Spiegel, medio más otanista que este, difícil, muy alineado con la postura del gobierno alemán y por sobre todas las cosas con la Casa Blanca. No responde al gobierno alemán, sino que responde a la Casa Blanca, este medio. Algo así como el New York Times de Alemania. ¿Sí? Atención a el título de este video reportaje. ¿Se está desmoronando el apoyo a Ucrania? Olaf Scholz ha apoyado a Volodymyr Zelensky, pero para otros miembros de la ONU hay cuestiones más importantes que la guerra en Ucrania. El apoyo también está disminuyendo en Estados Unidos. Valoraciones del corresponsal de Spiegel, Mark Pitze, ¿no? Bueno, más adelante, ahí imágenes de Zelensky. El corresponsal. Y quiero una traducción ahí, muy rapidita de el análisis de este señor, otra vez medio súper otanista. El análisis aquí en video. Tenía una tarea muy difícil Zelensky, tenía que fortalecer una coalición que estaba un poco deshilachada en los bordes, era la coalición de Occidente y otros estados detrás de Ucrania. Porque eso ya se puede sentir aquí y mucha gente les dice, y no necesariamente siempre en secreto, que poco a poco vamos dando señales de agotamiento en lo que respecta a la guerra, que también hay otros problemas, que otros países también están sufriendo. Esta semana se ha hablado mucho aquí de Marruecos, del terremoto, de la tormenta en Libia, de la crisis climática y de los objetivos de sostenibilidad fijados por la ONU que no se han cumplido. Hay muchos temas que están firmemente en la agenda y es difícil para alguien como Zelensky salir adelante a pesar de la guerra, de esta abrumadora guerra. Otra vez este corresponsal, Mark Spitze de Spiegel ahí en Nueva York, en la sesión general en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que noté es, y estaba en el pasillo, aquí mala la traducción, lo que noté es, y estaba en el recinto, que el recinto estaba medio vacío en el momento del discurso de Zelensky a la Asamblea de Naciones Unidas. De hecho, uno piensa que cuando alguien como Zelensky viene aquí desde la zona de guerra, por primera vez desde que comenzó la guerra, vienes y la sala está llena, te sientas. El estado de ánimo no es, el estado de ánimo está cambiando un poco y Zelensky realmente lo notará el jueves cuando viaje a Washington para el discurso frente al Congreso estadounidense. El año pasado hubo una gran celebración así, pero por supuesto ya no será así. Claro, estará en la Casa Blanca con Joe Biden, pero en el Congreso sopla un viento completamente diferente. Los republicanos dan cada vez más la espalda a Ucrania y, por supuesto, todo el mundo mira hacia las próximas elecciones presidenciales. Si gana un republicano, digamos Donald Trump, si se postula y gana, entonces este será el fin de Ucrania de todos modos. Uy, publicidad, perdón. Redondeo lo dicho por este señor. Entonces será el fin de Ucrania de todos modos. Trump dijo, quiere poner fin a la guerra en 24 horas, pero no sabemos exactamente qué significa eso. Pero eso
no suena bien para Ucrania y sin embargo suena un poco mejor para Putin. Entonces, misión difícil para Zelensky aquí en Nueva York, dijo lo que tenía que decir. La pregunta es si la gente lo acompañaba y cuánta gente lo acompañaba. Una vez más, Spiegel, medio tanista, con un apoyo irrestricto a Ucrania, una rusofobia fortísima. ¿Recuerdan el caso de rusofobia presentado hace una semana? Bueno, entre otras cosas, llevado a cabo por este medio. Bueno, ya el propio corresponsal presenta las dudas respecto al apoyo estadounidense y este hecho de que en el momento de la locución de Zelensky a la Asamblea General, la mitad del recinto vacío y que muchos otros temas cada vez más importantes que la guerra, no solo en los medios, en los países del G7, sino incluso en las Naciones Unidas. ¿Sí? Bueno, voy a redondear con un par de cositas más el análisis de hoy, ya una buena cantidad de tiempo, casi 1 hora y media. Y los videos con los discursos los vamos a presentar, especialmente los videos con los discursos en el Consejo, los vamos a presentar mañana o pasado mañana, sobre el apoyo o sobre la situación de Zelensky con respecto a Estados Unidos y algunas cosas bastante sospechosas, publicadas por medios occidentales una vez más, hace más o menos, hace unas semanas, pero para mí un síntoma de la situación de Zelensky y de uno de los posibles desenlaces, de esta situación. Un segundito antes de poder presentar esto. Un segundito nada más. Por favor, recuerden acompañarnos con el like. 1500 personas conectadas, 1000 likes, 500 personas ahí sin el clic. Por favor, ayúdenos de esa manera que nosotros acá 12 y media de la madrugada, acá presentando esto para ustedes, realizando análisis. Ustedes acompáñenos, por favor, con el like, queridos demoledores y queridos demoledoras y queridas demoledoras. Bueno, esto de aquí, ahora sí. Esto apareció en Político, publicación estadounidense, bastante seria, pero bueno, estadounidense y con una línea cercana a la Casa Blanca, hace unas semanas, principios de agosto. El plan de Ucrania si Rusia asesina a Zelensky. Un asesinato ruso privaría el esfuerzo bélico de Ucrania de uno de sus activos más valiosos. Si bien es una pregunta que comprensiblemente Zelensky no está dispuesto a considerar, también es una que sus seguidores en el país y en el extranjero no pueden permitirse el lujo de ignorar. Bueno, todo un artículo sobre la posible sucesión presidencial en el caso de el asesinato de Zelensky, presumiblemente llevado a cabo por Rusia o posiblemente llevado a cabo por Rusia. Político, publicación estadounidense. Cuando los halcones neoconservadores comienzan a generar versiones respecto al posible asesinato de un líder político, y más aún de un líder político aliado, porque un líder político opositor, un líder político enemigo, siempre más difícil, ¿no? La desaparición, la eliminación de un líder político enemigo. Pero cuando comienzan a generar versiones sobre los propios aliados respecto al posible asesinato, comienzan a aparecer las dudas, comienzan a aparecer las sospechas, ¿no? Y
Sin embargo, a pesar de la renuncia a abordar públicamente la cuestión, existe un plan en marcha, según entrevistas con funcionarios, legisladores y analistas ucranianos. De hecho, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken lo dijo: los ucranianos tienen planes en marcha, de los que no voy a hablar ni entrar en detalles, para garantizar que exista lo que llamaríamos continuidad de gobierno de una forma u otra, dijo a CBS News el año pasado. ¿Quieren los ucranianos continuidad de gobierno? ¿Quieren los estadounidenses continuidad de gobierno una vez removido el obstáculo de Zelensky para una negociación con Rusia en una guerra cada vez más resistida en Estados Unidos y con consecuencias para Estados Unidos cada vez peores? Bueno, aquí un poquito más. Los ucranianos tienen una visión más equilibrada de Zelensky y ven tanto sus fortalezas como sus debilidades. Ya comienzan a presentarlo como a una persona con debilidades, ¿no? El héroe de la democracia del mundo, ¿no? El héroe del mundo libre, el defensor de la democracia. Si bien ha sido elogiado por su excelente liderazgo en tiempos de guerra, también ha sido criticado por errores, en particular por no prepararse mejor para una invasión que consideraba improbable. Se ha notado su exclusión de los legisladores de la oposición y su brusquedad sensible incluso con críticas constructivas, al igual que su tendencia a culpar a otros por sus errores. Claro, muy sensible, muy brusco, es el problema de Zelensky. Exclusión de los legisladores, básicamente la cancelación de la oposición y la cancelación de las elecciones, nada más y nada menos, exclusión de los legisladores. Así que el héroe de la democracia ahora de repente recuerda, pero en Ucrania quizás no tan democrático Zelensky, y criticado por errores por no prepararse mejor para una invasión que consideraba improbable. Si la preparación la generaron los Estados Unidos con el envío de armamento y adoctrinando a los militares ucranianos para un eventual conflicto con Rusia mucho antes de la posibilidad de la invasión rusa. Bueno, una vez más, sospechoso. Y hasta ahí mi análisis sobre esto. Otro artículo más, también de Político. Perdón, no, tantos artículos acá. No, un segundito. Este de aquí, ahora sí. Otra vez Político machaca con lo mismo. Desbaratado el complot de Rusia para matar a Zelensky. Qué insistencia, ¿no? Con esto del asesinato de Zelensky. No quiera que de repente Zelensky asesinado y naturalmente los rusos hayan cometido el asesinato, porque los rusos cometen asesinatos políticos, cierto, pero no quiera que un asesinato poco claro, en condiciones poco claras, y que finalmente el reflejo de un cuchillo, esta vez no el reflejo de un misil sobre el techo de un auto, como en el caso del bombazo lamentable a un mercado en Ucrania, inmediatamente atribuido a Rusia y finalmente perpetrado derivado de aparentemente de un misil ucraniano fallido, ¿sí? Aparentemente eso. Quiero esa idea y no la idea de un autoatentado, un atentado de falsa bandera contra su propia población civil, porque eso ya representaría lo peor de lo peor, pero lo más probable, un misil antimisil lanzado por Ucrania con algún percance, algún problema técnico y lamentablemente caído sobre un mercado. Bueno, que no aparezca sobre el reflejo de un vidrio o un auto una mano de la CIA en el eventual caso de la muerte de Zelensky, ¿no? Porque tantos artículos sobre esto. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo el lunes que había detenido a un informante ruso que planeaba asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el mes pasado. El presunto informante estaba preparando un ataque aéreo ruso en la región de Mykolaiv durante la visita del presidente de Ucrania, dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU. La mujer, una mujer aparentemente, estaba recopilando información sobre la hora y la lista de lugares de la ruta aproximada de la visita de Zelensky a Mykolaiv a finales de julio. Según la información, un ataque ruso masivo habría asesinado a Zelensky, dijo el SBU.
Servicios de inteligencia. Uy, uy, uy. El conspirador fue sorprendido con las manos en la masa, según el SBU, mientras daba información a los rusos. Posteriormente, el SBU aumentó las medidas de seguridad después de que se descubrieron las actividades subversivas del informante. La informante, una mujer cuyo nombre no ha sido identificado, había trabajado anteriormente como vendedora en una tienda militar y vivía en la ciudad de Okanov, en el sur de Ucrania. Bueno. Otra sospecha más sobre el posible asesinato de Zelensky, o una vez más, recordemos, por los rusos, todo publicado en medios occidentales, pero por los rusos, ¿no? En este contexto de pérdida de apoyo, de pase de facturas cada vez mayor, de responsabilizar a los ucranianos por el fracaso de la contraofensiva, de responsabilizar a Zelensky, de presentarlo ya no como el paladín de la democracia, sino como alguien irascible, antidemocrático. Aquí algo más. Esto ya de un pasquín, de un tabloide. Esto ya hace algunos días, antes incluso de la muerte de Zelensky, de The Sun, un tabloide amarillista, pero con la misma noticia. El giro en U de Vlad. Putin ordena al señor de la guerra Wagner que asesine a Zelensky y le traiga su cabeza en una reunión secreta a pesar de estar en el exilio. Señor de la guerra Wagner, seguramente a Surovikin. Putin dio órdenes al jefe del amotinado grupo Wagner de asesinar al presidente de Ucrania, después del motín, evidentemente, en una reunión explosiva días después de su fallido golpe, afirman los informes. Qué patético, qué mentiroso, qué amarillista todo esto. Pero bueno, machacan y machacan con la posibilidad del asesinato de Zelensky. Cuidado con los mosaicos muy resbalosos después de la limpieza, pisos resbaladizos, porque, bueno, cualquier otro tipo, algún accidente, ¿no? Durante el baño, durante una ducha, resbalón, y de repente Zelensky asesinado por los rusos, obviamente, un mosaico ruso seguramente, ¿no? Bueno, redondeo con sencillamente estas sospechas y esta creciente preocupación de medios occidentales por un eventual asesinato de Zelensky. Esto último, naturalmente, bueno, una sospecha, genera dudas, pero bueno, una especulación. Lo anterior, la pérdida de apoyo y la difícil situación de Zelensky ahora en Estados Unidos y la posibilidad de la pérdida de apoyo de su principal aliado y el fin de su carrera política inmediatamente y posiblemente su caída política. Bueno, todo eso leído de propios medios occidentales, así que más que confirmado, ¿sí? Bueno, respondemos alguna preguntita por acá de los demoledoras y las demoledoras, y después de eso ya redondeamos la transmisión de hoy, 1:40. Bueno, el horario hoy, ¿no? Un poquito más tarde, de haber comenzado a las 11 de la noche de aquí. De esa manera pueden los demoledores y las demoledoras, las voces críticas en la red bastante pocas, una la nuestra, otra la de Fernando Moragón, naturalmente, Juan Antonio Aguilar, bueno, naturalmente el canal de nuestro amigo Miguel Ruiz. De esa manera pueden los demoledores, las demoledoras y los de seguidores de su canal pueden concatenar los dos análisis de 10 a 11, ahí, análisis militar de 11 a 12 o un poquito más incluso análisis geopolítico y geoeconómico, ¿sí? Así no aparecemos en simultáneo. Una idea, por ahora si podemos, vamos a acomodar las transmisiones en la semana, al menos vamos a retrasar un poquito, así aparecemos en horarios distintos. Em,
A la pregunta de Ata respondo sin presentar la pregunta acá, pero sí, bastantes problemas, pero bueno, yo sin participación ya en medios alemanes debido a la censura, así que sin mucha llegada ahí y mis transmisiones aquí en castellano y a través del canal y con la participación naturalmente en Negocios TV, en el canal naturalmente nuestro amigo, otro canal hermano, el canal Prensa Alternativa del J. Mañana vamos a realizar una charla con él y mañana vamos a realizar una charla también con el canal detrás de las noticias, si no recuerdo mal el nombre de el canal, sí. No recuerdo exactamente el nombre y no lo quiero presentar. Detrás de la razón, perdón. Detrás de la razón, un muy buen canal. También de Roberto Lamadrid, si no recuerdo mal el apellido, de un muy buen periodista y analista. Así que mañana también con una aparición por ahí. Así que si quieren acompañarnos, pueden naturalmente. Buena esta pregunta. José Manuel Salazar, ¿qué representa para Rusia su participación en la paz en Azerbaiyán y Armenia? Hoy, antes de la transmisión, José Manuel deliberaba sobre presentar este tema o no debido al ataque iniciado el martes, aparentemente ahora con un armisticio temporal, yo ya con algunos videos preparados y bastantes cosas, pero no quería otro tema más en la transmisión de hoy. Naturalmente esto quizás el domingo lo vamos a presentar con Fernando en profundidad, así que solo respondo muy por encima a esta pregunta. Esto naturalmente en Rusia genera intranquilidad, aunque puede que todo esto apareciese ya más o menos hablado entre Rusia y Turquía. Los armenios responsabilizan a los rusos porque las tropas de garantía de seguridad o garantía de la paz naturalmente abandonaron Nagorno-Karabaj en el momento del avance de las tropas de los ataques de Azerbaiyán, ¿no? Con un repliegue con las víctimas, con los refugiados civiles y con los heridos, algunos videos muy fuertes respecto a, a eso, pero bueno, los propios armenios tampoco participaron, tampoco determinaron una participación en defensa de los armenios en Nagorno-Karabaj muy fuerte, así que lo de responsabilizar a los rusos por no haber realizado la defensa de Nagorno-Karabaj, en realidad, más que responde más a sí, una entrega de responsabilidades, un rechazar la responsabilidad propia por no realizar ellos la defensa, por no haber perseverado en la defensa de esos territorios ocupados por armenios en Nagorno-Karabaj. Así que, una vez más, los rusos seguramente preocupados, pero esto de alguna manera ha hablado con Turquía seguro. Genera mucha más preocupación en Rusia la cuestión en Georgia. Ahí sí, y ahí también algunas novedades importantes. Entre ayer y hoy, bastantes novedades. No quiero ningún adelanto, pero vamos a presentar todo eso con Fernando. Y esa situación sí genera preocupación en Rusia porque presenta un potencial de disruptivo para la política exterior rusa mucho mayor que lo otro, que el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, porque, bueno, en primer lugar, porque con Georgia aparece Rusia en conflicto, Rusia misma aparece en conflicto y ese conflicto por el momento aparece congelado, pero reactivar ese momento en un momento actual, más allá de la situación, ¿cómo llamarla? Cómoda de Rusia ahora en la guerra con Ucrania, aún así una guerra súper importante, un conflicto importantísimo para Ucrania, perdón, para Ucrania también, para Rusia, no quiere Rusia ahora redireccionar esfuerzos y recursos hacia otro conflicto más en paralelo, por eso eso genera más atención de los rusos que otra cosa.
Por favor, un par más de likes si nos pueden ayudar. Vamos a responder una última preguntita. Saludos para Tabasco, México. De nada, José Manuel Salazar, un placer. Saludos desde Dubái, qué lindo. Desde Dubái. Efectivamente, los likes muy importantes para el canal. Gracias, AXA. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita más? Por ahí, algo interesante. Acá, de Waldo Quijada, uno de nuestros miembros. Seguramente, ¿por qué Europa es tan sumisa y tan subordinada a Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Desde hace tiempo, con muchos otros analistas críticos, deliberamos al respecto. ¿Por qué esta subordinación? Considerando que esta subordinación genera consecuencias muy, muy perjudiciales para la propia Europa y para los propios europeos. Ya alguna vez presentamos esto acá. La subordinación responde naturalmente a muchas causas, a muchos factores, entre otras la falta de liderazgo, la coincidencia de líderes paupérrimos en los países europeos, según la historia de cada país también cuestiones históricas, cuestiones culturales, la rusofobia también sin duda es una causa también atendible. Para mí, de todas maneras, la causa más importante aparece en el deterioro de la democracia en los países europeos. A partir de ese deterioro de la democracia, a partir de ese vaciamiento de las democracias europeas desde hace años, los líderes cada vez más pueden realizar políticas, pueden realizar decisiones perjudiciales para sus pueblos, para sus países, para sus sociedades, sin que la gente, sin que las personas de a pie reaccionen. Y cuando la gente no reacciona, como debería reaccionar en una sociedad verdaderamente democrática, a través de la protesta pacífica, pero la protesta, en fin, en las calles, bueno, entonces estos líderes lamentables pueden acometer políticas suicidas sin que la gente reaccione, ¿sí? Por lo menos no masivamente. Así que esa para mí la principal causa detrás de esto, esa falta de participación, esa desmovilización, ese descrédito de la política, esa distancia cada vez mayor entre la gente de a pie y la política y los políticos en, en Europa, y cada quien cada vez más en su mundo, pero mientras tanto estos líderes van determinando todas nuestras vidas a partir de decisiones concerniéndonos, ¿sí? A todos nosotros, por lo menos aquí en Europa. Así que quizás esa, en mi opinión, la causa más importante de fondo de todo esto. Bueno, señoras y señores, vamos a responder esta de Beatriz, nuestra querida moderadora. Para mí o para nosotros en principio no, porque nosotros no participamos en ese viaje, pero nosotros obviamente presentamos nuestra solidaridad por ese llamado a sanciones, represalias contra Fernando Moragón, porque sí, ¿por qué debe una ONG, una organización financiada por la Unión Europea, llamar a acciones contra personas individuales, las cuales en última instancia participaron como llamados por otro país, participaron como observadores o participaron como expertos, bueno, independientemente de sus actividades. Esto de caza de brujas, no puede realizar una caza de brujas contra una persona. O ustedes recuerdan muchas veces en sus respectivos países en América Latina, de repente una lista financiada por el gobierno, a partir de ahora debemos comenzar campañas de acoso contra esta persona o contra esta lista de personas. Eso propio de un régimen autoritario. Así que por eso lo rechazamos. Si con consecuencias o no, para nosotros por ahora no, y seguramente no, pero aún así nuestra solidaridad, naturalmente.
Bueno, queridos demoledores, queridas demoledoras, en los próximos días vamos a presentar información para la próxima transmisión en vivo con más análisis. Pendientes todavía los videos, todos los videos, y por sobre todas las cosas, no solamente los videos de las participaciones de Lavrov, de Zelensky, de Blinken, de Biden hoy, sino, y por sobre todas las cosas, lo de Zelensky en el Congreso mañana. Así que atentos porque vamos a realizar el anuncio mañana seguramente. Y bueno, y el domingo, obviamente, como siempre, también la charla con nuestro querido Fernando. Así que dicho esto, un saludo para todos y todas y hasta la próxima transmisión. Chao, los quiero mucho.